Muchas gracias por escuchar mi historia. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. El fuego rugía como una bestia desatada. Sus brillantes tentáculos lamían los bordes del edificio en ruinas mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. Jake Matthews, el teniente del departamento de bomberos de Rieway, ladraba órdenes a través de su radio, su voz cortando el caos. Era solo otra noche en el trabajo, o eso pensaba. En el momento en que entró en el infierno, su corazón se detuvo. No por el calor o el peligro, sino por el rostro que lo miraba fijamente, pálido y aterrorizado, a través de una nube de humo. Su rostro. Samantha Carter, la mujer que había amado más que a la vida misma, la mujer que había desaparecido de su mundo sin dejar rastro hacía 10 años, dejando nada más que un dolor en el pecho y preguntas sin respuesta. Pero ahora estaba aquí, de pie en medio de un edificio en llamas, sus grandes ojos llenos de lágrimas clavados en los suyos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El pasado regresó como un maremoto. Jake había crecido en Rieway, un pequeño pueblo donde todos se conocían y nada parecía cambiar. Era el capitán del equipo de fútbol de la preparatoria con grandes sueños de convertirse en bombero como su padre. Pero nada de eso importó el día que conoció a Samantha. Acababa de mudarse a Rieway con su padre, un hombre tranquilo que trabajaba como mecánico en el taller local. Samantha era diferente a cualquiera que Jake hubiera conocido, inteligente, independiente y con una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. Se conocieron una fresca tarde de otoño en el restaurante local. Jake había pasado con sus amigos después de la práctica, con la camiseta colgada del hombro y su risa llenando el lugar. Samantha estaba sentada en una cabina junto a la ventana, con un libro en las manos y una taza de chocolate caliente frente a ella. ¿Quién es esa?, preguntó Jake, codeando a su amigo. Chica nueva, respondió su amigo encogiéndose de hombros. Escuché que acaba de mudarse aquí. Jake no sabía qué era lo que tenía ella, pero no podía apartar la mirada. Antes de darse cuenta, caminaba hacia su cabina, con el corazón latiéndole como nunca antes. Hola, dijo, su voz traicionando un toque de nerviosismo. Soy Jake. ¿Te importa si me siento? Ella levantó la vista de su libro, sus ojos color avellana encontrándose con los suyos, y sonrió. Claro. Y así, algo hizo clic entre ellos. Su historia de amor era material de leyendas de pueblo pequeño. Pasaban sus días explorando los senderos ocultos de Rieway, compartiendo batidos en el restaurante y acostados bajo las estrellas hablando de sus sueños. Jake quería convertirse en bombero y enorgullecer a su padre. Samantha soñaba con ser escritora, con ver el mundo más allá de Rieway y llenarlo de historias que solo ella podía contar. Serás famosa algún día, le había dicho Jake una noche mientras estaban sentados en el capó de su camioneta, estacionada en la cresta con vistas al pueblo. Y yo seré el tipo que presume ante todos de que te conocía antes de que fueras importante. Samantha se rió, apoyando la cabeza en su hombro. Y tú serás el bombero más valiente que el mundo haya visto, dijo en voz baja. Durante 2 años fueron inseparables. Todos en el pueblo sabían que Jake y Samantha estaban destinados a estar juntos, y no podían imaginar un futuro el uno sin el otro. Pero ese futuro nunca llegó. Sucedió la noche de su aniversario. Jake había pasado semanas planeando la velada perfecta, un picnic bajo las estrellas, con velas, música y una pequeña caja metida en el bolsillo de su chaqueta. Dentro estaba la promesa de un para siempre, un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante para el que había ahorrado durante meses. Pero Samantha nunca apareció. Esperó durante horas en su lugar favorito, las velas consumiéndose hasta apagarse mientras las estrellas se desvanecían del cielo. Cuando ella no respondió a sus llamadas, condujo hasta su casa, solo para encontrarla oscura y vacía. La camioneta de su padre no estaba y el lugar parecía abandonado. Ella se había ido. Sin adiós, sin explicación, solo un espacio vacío donde solía estar ella. Jake quedó devastado. Durante meses buscó respuestas, pero nadie sabía a dónde había ido. Su padre se había ido del pueblo tan repentinamente como ella, y no había rastro de ninguno de los dos. Finalmente, Jake tuvo que aceptar la dolorosa verdad. Samantha se había ido y no iba a volver. Se volcó en su trabajo, uniéndose al departamento de bomberos y siguiendo los pasos de su padre. Pero por mucho que intentara seguir adelante, no podía olvidarla. Ella lo perseguía en sus sueños, su risa resonando en los momentos de silencio, su sonrisa grabada para siempre en su memoria. Y ahora, 10 años después, aquí estaba ella. Jake, susurró Samantha, su voz temblando mientras el fuego rugía a su alrededor. Por un momento, no pudo moverse, no pudo respirar. Todo lo que pudo hacer fue mirarla fijamente, su mente luchando por reconciliar a la mujer que tenía delante con el fantasma que había llevado en su corazón durante tanto tiempo. Jake, por favor, gritó ella, sacándolo de su ensimismamiento. Él se movió por instinto, agarrándola de la mano y tirando de ella hacia la salida.
El humo era espeso y el calor sofocante, pero Jake no la soltó. No podía. «Quédate conmigo», gritó mientras se abrían paso a través del edificio que se derrumbaba. Cuando finalmente salieron por la puerta principal al aire fresco de la noche, Samantha se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente. Jake se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras la revisaba en busca de heridas. «Samantha», dijo, con la voz ronca. «¿Estás bien?» Ella asintió débilmente, sus ojos color avellana encontrándose con los suyos. Tú me salvaste», susurró. «Desapareciste», dijo él, con la voz quebrada. «Simplemente, te fuiste». «¿Por qué?» Lágrimas llenaron los ojos de ella y apartó la mirada, sus manos aferrando la tela de su vestido manchado de humo. Es complicado», dijo en voz baja. La mandíbula de Jake se tensó, sus emociones arremolinándose como el humo que aún persistía en el aire. «¿Complicado? Eras todo mi mundo, Samantha, y simplemente desapareciste. Sin adiós, sin explicación, nada». «No tuve elección», dijo ella, con la voz temblorosa. «¿Qué significa eso?», exigió él. «Me debes la verdad». Antes de que pudiera responder, un paramédico se acercó, colocando una mano en el hombro de Jake. «Necesitamos llevarla al hospital», dijo el paramédico. Jake vaciló, su corazón dividido entre querer respuestas y asegurarse de que ella estuviera a salvo. «Iré contigo», dijo finalmente, con voz firme. Samantha lo miró, sus ojos llenos de miedo y algo más, algo que no había visto en años: esperanza. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban detrás de ellos, Jake no pudo evitar preguntarse qué le había pasado a la mujer que amaba y qué secretos la habían obligado a dejarlo atrás. Una cosa era cierta, esto estaba lejos de terminar. El viaje en ambulancia estuvo lleno de un tenso silencio. Samantha yacía en la camilla, su respiración aún dificultosa por la inhalación de humo, mientras Jake se sentaba a su lado, con los ojos fijos en ella como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Cada parte de él ardía con preguntas, con frustración, pero no podía decidirse a presionarla mientras estaba tan frágil. Su rostro, aunque pálido y manchado de hollín, seguía siendo tan hermoso como lo recordaba. Pero no era solo su rostro lo que lo atormentaba, era la forma en que lo había mirado en el edificio en llamas. Había culpa en sus ojos, como si llevara un peso mucho más pesado que las llamas a su alrededor. Mientras la ambulancia entraba en el estacionamiento del hospital, Jake se obligó a concentrarse en el presente. Cualesquiera que fueran las respuestas que ella le debía, podían esperar. Samantha fue llevada rápidamente por el equipo médico, dejando a Jake solo en el pasillo. Se pasó una mano por el pelo cubierto de ceniza, la adrenalina del rescate comenzando a desvanecerse, reemplazada por el dolor de las emociones no resueltas. 10 años. Durante 10 años había buscado un cierre, repasando cada momento de su tiempo juntos en su mente, cuestionándose qué podría haber hecho diferente. Y ahora, después de todo ese tiempo, ella había vuelto a caer en su vida, literalmente, a través del fuego y el humo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y por qué se había ido en primer lugar? Jake. El sonido de su voz lo sacó de sus pensamientos. Se giró para verla de pie en la puerta de su habitación de hospital, vistiendo una delgada bata de hospital y una expresión de vacilación. «Dijeron que estoy bien para irme», dijo en voz baja, evitando su mirada. «Solo un poco de inhalación de humo, nada grave». Él se acercó, sus botas resonando en el suelo de baldosas. «No deberías irte todavía. Necesitas descansar». Ella negó con la cabeza. «Estaré bien». «¿A dónde va siquiera?», preguntó él, su voz más aguda de lo que pretendía. Ella vaciló, agarrándose al marco de la puerta. «Yo lo resolveré». El ceño de Jake se frunció, su frustración aumentando. «¿Resolverlo? Samantha, acabas de escapar de un edificio en llamas. No tienes a dónde ir, ¿verdad?». Su silencio fue respuesta suficiente. «Vamos», dijo finalmente, su voz suavizándose. «Vienes conmigo». «¿Qué?», preguntó ella, sorprendida. «No voy a dejarte ahí fuera sola», dijo con firmeza. «Te quedarás en mi casa hasta que resolvamos esto». Ella abrió la boca para protestar, pero algo en su expresión la detuvo. No le estaba dando opción. El viaje al apartamento de Jake fue tenso, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. Samantha miraba por la ventana, sus dedos jugueteando en su regazo,
mientras Jake le lanzaba miradas ocasionales, su agarre firme en el volante. No fue hasta que llegaron a su pequeño pero ordenado apartamento que Samantha finalmente habló. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja mientras estaba de pie en la puerta, dudando en entrar. Jake se giró hacia ella, su expresión indescifrable. «Tampoco tuve que sacarte de ese incendio, pero lo hice». Ella se estremeció ante sus palabras, y la culpa brilló en su rostro. «Nunca quise que te lastimaras por mi culpa», susurró. La mandíbula de Jake se tensó. «Entonces dime por qué te fuiste, Samantha. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me excluiste de tu vida como si no importara?» Sus ojos se llenaron de lágrimas y apartó la mirada, su voz temblando. «No tuve elección, Jake. Pensé que te estaba protegiendo». «¿Protegiéndome de qué?», exigió él, su frustración desbordándose. «¿De qué, Samantha? Habría hecho cualquier cosa por ti. Te amaba». Susurró ella, con la voz quebrada. Jake guardó silencio, su pecho agitándose por la emoción. Quería gritar, exigir respuestas, pero el dolor en su voz lo detuvo en seco. «Te estaba protegiendo de tu madre», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Jake parpadeó, su ira dando paso a la confusión. «¿Mi madre?». Samantha asintió, las lágrimas corrían por su rostro. «Vino a verme la noche de nuestro aniversario. Me dijo que te dejara. Dijo que si no lo hacía, arruinaría la vida de mi padre, destruiría su negocio y se aseguraría de que me quedara sin nada». Jake la miró fijamente, atónito. «¿Qué?». «Dijo que no era lo suficientemente buena para ti», continuó Samantha, su voz temblando, «que solo te retrasaría. Me dijo que me odiaría si supieras la verdad, y le creí». Los puños de Jake se cerraron a sus costados. «¿Te amenazó?». Samantha asintió, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. «No me dejó otra opción, Jake. No podía dejar que te lastimara a ti ni a mi padre. Así que me fui. Pensé que era la única manera de protegerte». Jake sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Su madre, la mujer en la que había confiado y admirado, había destrozado lo único que más le había importado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué no viniste a mí?». «Dijiste que no me creerías», susurró Samantha, y tenía miedo de que tuviera razón». Jake se apartó, pasándose una mano por el pelo mientras intentaba procesar lo que ella estaba diciendo. La ira que sentía hacia su madre era un infierno furioso dentro de él, pero debajo había un dolor por los años que habían perdido, por el amor que les habían robado. «Te busqué», dijo finalmente, con la voz ronca. «Durante meses te busqué. Pensé que ya no me amabas». Sus sollozos se hicieron más profundos y se cubrió el rostro con las manos. «Nunca dejé de amarte, Jake», dijo, con la voz ahogada. «Ni un solo día». Jake se volvió hacia ella, su corazón rompiéndose al ver sus lágrimas. Lentamente, dio un paso adelante y la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza mientras ella lloraba. Durante un largo momento permanecieron allí, aferrados el uno al otro mientras el peso del pasado se derrumbaba sobre ellos. Esa noche, Samantha durmió en la cama de Jake mientras él ocupaba el sofá, su mente acelerada mientras miraba al techo. No podía dejar de pensar en lo que ella le había contado, en la traición de su madre, en los sacrificios que Samantha había hecho por él. Pensó en todas las noches que había pasado solo, preguntándose a dónde había ido ella, y en todos los momentos que habían perdido por culpa de una mentira. Y mientras yacía allí, su determinación se endureció. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por su futuro. A la mañana siguiente, Jake estaba en la cocina preparando café cuando Samantha entró, luciendo vacilante pero un poco más tranquila. «Buenos días», dijo él, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Buenos días», respondió ella, con voz suave. Él le entregó una taza, sus dedos rozándose brevemente, y por un momento la tensión entre ellos disminuyó. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, el teléfono de Jake vibró en la encimera. Miró la pantalla, su mandíbula tensándose cuando vio el nombre, «Mamá». «¿Qué pasa?», preguntó Samantha, notando el cambio en su expresión. Los ojos de Jake se oscurecieron. «Creo que es hora de que obtenga algunas respuestas por mi cuenta». El corazón de Jake latía con fuerza mientras miraba el teléfono en su mano,
el nombre de su madre parpadeando la pantalla como una advertencia. Samantha permanecía inmóvil al otro lado de la cocina, agarrando su taza de café como si fuera lo único que la anclaba. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja, su voz teñida de miedo y preocupación. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Jake, con la mandíbula apretada. «Merezco respuestas, Samantha, y tú también». Deslizó el dedo para contestar la llamada y la puso en altavoz, su voz fría como el acero. «Mamá». «Jake», dijo su madre, Evelyn Matthews, al otro lado, su voz cálida y suave, demasiado suave, como si no estuviera hablando con el hijo al que había traicionado. «He estado tratando de localizarte. Han pasado días desde que hablamos». «He estado ocupado», respondió Jake secamente, su tono cortante. Hubo una pausa, y luego el tono de Evelyn cambió ligeramente. «Jake, ¿pasa algo? No suenas como tú». Jake intercambió una mirada con Samantha, quien asintió vacilante. Respirando profundamente, decidió ir directo al grano. «¿Por qué amenazaste a Samantha?», preguntó, su voz firme pero cargada de ira. Hubo una fuerte inhalación al otro lado de la línea, seguida de silencio. «No sé de qué estás hablando», dijo Evelyn finalmente, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «No me mientas», dijo Jake, su voz elevándose. «Samantha me lo contó todo. Hace 10 años, fuiste a verla y le dijiste que me dejara o destruirías la vida de su padre. Le dijiste que no era lo suficientemente buena para mí. ¿De verdad pensaste que no me enteraría?» «Jake», comenzó Evelyn, su voz defensiva, «solo hice lo que pensé que era mejor para ti». «Mejor para mí». La ira de Jake estalló, su agarre en el teléfono se hizo más fuerte. «Destruiste mi vida. Destrozaste lo único que me hacía feliz porque pensabas que sabías lo que era mejor para mí». «Jake, escúchame», dijo Evelyn bruscamente, su tono endureciéndose. «Ella te habría frenado. Tenías un futuro, una oportunidad de convertirte en el hombre que eres hoy. No podía dejar que lo desperdiciaras por una chica de pueblo sin perspectivas». Samantha se estremeció ante las palabras, las lágrimas llenaron sus ojos mientras se apartaba. La furia de Jake ardió aún más mientras daba un paso adelante, su voz temblando de rabia. «Ella no era solo una chica», espetó. «Era la mujer que amaba, y tú me la quitaste». «¿Crees que no vi lo que estaba pasando?», continuó Evelyn, su tono frío. «Estabas tan cegado por tus sentimientos por ella que no podías ver el panorama general. Tenía sueños, Jake, sueños que no incluían estar atado a alguien que no podía seguirte el ritmo». El pecho de Jake subía y bajaba, sus respiraciones eran fuertes y rápidas. «Tú no decides cuáles son mis sueños. Y tú no decides a quién amo». «Ella se fue, ¿no es así?», dijo Evelyn, su voz mordaz. «Si realmente te amara, Jake, se habría quedado. No habría huido a la primera señal de problemas». «Suficiente», dijo Jake, su voz baja y peligrosa. «Se fue porque no le diste otra opción. Me mentiste, la manipulaste. ¿Y para qué? Para mantenerme bajo tu control». El silencio de Evelyn fue respuesta suficiente. «No quiero saber de ti otra vez», dijo Jake, su voz temblando de ira y desamor. «No puedes ser parte de mi vida hasta que puedas admitir lo que has hecho y disculparte con Samantha». «Jake», comenzó Evelyn, pero él terminó la llamada antes de que pudiera decir más. Por un momento, la habitación quedó en silencio, el peso de la confrontación flotando pesadamente en el aire. Samantha dejó su taza de café en la encimera, sus manos temblando. «Jake», dijo en voz baja, su voz temblando. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», dijo él, volviéndose hacia ella. «Durante 10 años me dejó creer que te alejaste de mí. Me dejó culparme, cuestionarlo todo. No voy a dejar que se salga con la suya». Samantha negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. «Pero es tu madre. No quiero ser la razón por la que la pierdas». Jake se acercó, su expresión suavizándose mientras extendía la mano para secarle suavemente las lágrimas. «Tú no eres la razón, Samantha. Ella tomó su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía». Su respiración se entrecortó y lo miró, sus ojos buscando los suyos. «¿Y qué elección es esa?». La voz de Jake fue firme cuando dijo, «Tú. Siempre has sido tú». Las lágrimas de Samantha se derramaron,
pero esta vez había un destello de esperanza en sus ojos. Jake, tengo miedo. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si estamos demasiado rotos para arreglar lo que teníamos? No estamos rotos, dijo con firmeza. Hemos pasado por un infierno, pero seguimos de pie. Y no voy a renunciar a nosotros. Ni ahora, ni nunca. Samantha dejó escapar una risa temblorosa, una sonrisa apareciendo entre sus lágrimas. Nunca dejé de amarte, susurró. Y yo nunca dejé de amarte, dijo Jake, su voz ronca por la emoción. Por primera vez en 10 años, se permitieron tener esperanza. Por el amor que habían perdido y el futuro que aún podrían tener. Pero el camino por delante estaba lejos de ser fácil. La confrontación de Jake con su madre había desencadenado una cadena de acontecimientos que ninguno de los dos podría haber anticipado. Evelyn, furiosa por haber sido excluida, comenzó a indagar en la vida de Samantha, decidida a encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar para alejarla de la vida de Jake para siempre. Mientras tanto, Samantha luchaba con sus propios demonios. Había pasado tantos años creyendo que no era lo suficientemente buena para Jake, y aunque la había tranquilizado, las dudas persistían. Tengo miedo de arruinar esto, admitió una noche mientras estaban sentados en el sofá, Isen dormido en la habitación de al lado. No vas a arruinar nada, dijo Jake, tomando su mano. Estamos juntos en esto. Samantha sonrió levemente, pero la preocupación en sus ojos permaneció. La tensión llegó a un punto crítico 2 semanas después, cuando Jake recibió una llamada inesperada de su jefe de bomberos. Matthews, dijo el jefe bruscamente. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Jake, sintiendo un nudo en el estómago. Alguien ha estado difundiendo rumores sobre ti. Sobre ti y Samantha, dijo el jefe. Se dice que tu madre ha estado hablando con gente del pueblo, diciendo que Samantha solo te está usando para recuperarse, que es inestable. La sangre de Jake se heló. Eso no es verdad. Sé que no lo es, dijo el jefe, pero el chisme se está extendiendo. La gente está empezando a cuestionar tu juicio, especialmente después de ese incendio donde la rescataste. Están diciendo que fuiste imprudente, que pusiste al equipo en riesgo. Jake apretó los puños, la furia recorriéndolo. Su madre estaba tratando de arruinarlo a él y a Samantha otra vez. ¿Qué hago?, preguntó, con la voz tensa. Dices la verdad, dijo el jefe. Y decides qué es lo que más te importa. Esa noche, Jake se sentó con Samantha en el sofá, su mano agarrando firmemente la de ella mientras le contaba todo. Está tratando de separarnos de nuevo, dijo, su voz temblando de ira y miedo. El rostro de Samantha palideció, pero enderezó los hombros, su voz firme. No la dejaremos. Jake la miró, su pecho oprimiéndose de amor y admiración. Eres más fuerte de lo que crees, Samantha. Y tú también, dijo ella, apretándole la mano. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Jake se sentó en el porche de su apartamento esa noche, mirando la calle oscura mientras 1000 pensamientos corrían por su mente. Los acontecimientos de las últimas 2 semanas habían traído de vuelta emociones que pensó que había enterrado hacía mucho tiempo. Amor, desamor y ahora una furia que ardía más que cualquier fuego que hubiera enfrentado jamás. Evelyn, su madre, no solo se estaba entrometiendo, estaba tratando sistemáticamente de desmantelar todo lo que él apreciaba, su carrera, su reputación y, lo más doloroso, el frágil vínculo que había reconstruido con Samantha. Miró hacia atrás, hacia el brillo de la ventana de la sala. Dentro, Samantha estaba sentada en el sofá con Isen, leyéndole un cuento antes de dormir. Su suave voz se filtraba a través del cristal y, por un momento, la vista llenó a Jake de una sensación de paz. Pero esa paz fue fugaz. Sabía que se les estaba acabando el tiempo. A la mañana siguiente, Jake tomó una decisión. No iba a dejar que su madre siguiera manipulando su vida desde las sombras. Había pasado demasiados años lamentando lo que ella le había robado, y ahora que Samantha estaba de vuelta en su vida, no iba a perderla de nuevo. ¿A dónde vas?, preguntó Samantha mientras Jake se ponía la chaqueta y agarraba las llaves. A poner fin a esto, dijo, con voz firme. Samantha se quedó de pie, con el ceño fruncido por la preocupación. Jake, por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas. Él se acercó, tomando sus manos. Lo único que lamento es no haber luchado por nosotros hace 10 años. Dejé que me manipulara sin siquiera saberlo,
y no voy a cometer ese error de nuevo. Ella asintió de mala gana, sus ojos llenos de miedo y esperanza. Ten cuidado. Jake le dio un beso en la frente. Siempre. Cuando Jake llegó a casa de su madre, su corazón latía con una mezcla de ira y determinación. La extensa casa colonial donde había crecido ahora se sentía fría y poco acogedora, muy lejos del lugar que una vez llamó hogar. Evelyn abrió la puerta, sus rasgos afilados se tensaron cuando lo vio. Jake, dijo, su tono frío. No te esperaba. Tenemos que hablar, dijo Jake, pasando junto a ella hacia el vestíbulo sin esperar una invitación. Evelyn cerró la puerta detrás de él, sus tacones resonando contra el suelo de madera mientras lo seguía a la sala de estar. Si esto es sobre Samantha. Lo es, dijo Jake, volviéndose hacia ella, sus ojos grises encendidos. Sé lo que has estado haciendo. Difundiendo mentiras sobre ella, tratando de arruinar su reputación, tratando de arruinar la mía. Evelyn se cruzó de brazos, su expresión gélida. Te estoy protegiendo, Jake. Estás demasiado cegado por tus sentimientos por esa chica para ver lo que es mejor para ti. Lo mejor para mí, repitió Jake, su voz elevándose. ¿Siquiera te escuchas? Nos separaste una vez, y ahora estás tratando de hacerlo de nuevo. Pero esta vez no te voy a dejar. La mandíbula de Evelyn se tensó. Ella no es buena para ti. Nunca ha sido buena para ti. ¿Crees que quería lastimarte, Jake? Hice lo que tenía que hacer porque te amo, porque quería verte triunfar. Jake negó con la cabeza, sus manos apretadas en puños a los costados. Tú no me amas, mamá. Amas controlarme. Crees que sabes lo que es mejor para todos, pero todo lo que has hecho es alejar a la gente. Papá se fue por tu culpa, ¿no es así? Evelyn se estremeció, pero se recuperó rápidamente, sus ojos entrecerrándose. Tu padre se fue porque era débil. No podía soportar la presión de esta familia, de las responsabilidades que llevamos. Y ahora estás dejando que una mujer como Samantha te arrastre de la misma manera. La voz de Jake se volvió fría y firme. No te atrevas a culpar a papá por esto. Y no te atrevas a hablar de Samantha así. Es la persona más fuerte que he conocido. Ha pasado por un infierno por tu culpa, y aún así encontró el coraje para volver. El rostro de Evelyn palideció, y por un momento la máscara de control que siempre usaba pareció resquebrajarse. Jake, por favor, estaba tratando de protegerte. No, dijo Jake, interrumpiéndola. Estabas tratando de proteger tu imagen. Pero ya no me importa eso. Me importa Samantha. Me importa Isen. Y si no puedes aceptar eso, entonces no puedes ser parte de mi vida. Evelyn lo miró fijamente. Su expresión era una mezcla de ira y algo que parecía casi miedo. La estás eligiendo a ella por encima de tu propia madre. La voz de Jake fue firme cuando dijo, estoy eligiendo la felicidad. Algo que nunca entenderás. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. Cuando Jake regresó a casa, Samantha lo estaba esperando, sus manos retorciéndose nerviosamente frente a ella. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz apenas un susurro. Jake se acercó, su expresión suavizándose mientras tomaba sus manos. Se acabó, dijo. No nos va a lastimar más. Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza. Jake, no quiero interponerme entre tú y tu familia. Nunca quise esto. Tú no te interpusiste entre nosotros, dijo Jake con firmeza. Ella lo hizo. Y tomó su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Samantha dejó escapar un suspiro tembloroso, sus lágrimas derramándose mientras se inclinaba hacia él. No te merezco. Jake la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. Te mereces todo, Samantha. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Pero incluso mientras intentaban seguir adelante, las cicatrices del pasado persistían. Jake regresó a trabajar al departamento de bomberos, solo para descubrir que los rumores que Evelyn había difundido seguían circulando. Algunos de sus colegas lo miraban de manera diferente, su confianza en él sacudida por los chismes. Sé que tienes muchas cosas en la cabeza, dijo su jefe de bomberos una tarde mientras estaban en el garaje de la estación. Pero necesitas poner fin a esto, Jake. Eres un maldito buen bombero,
pero este drama está empezando a afectar al equipo. Jake asintió, con la mandíbula apretada. Lo manejaré, jefe. Sabía lo que tenía que hacer. Una semana después, Jake y Samantha estaban de la mano en el escenario del centro comunitario de Rieway, frente a una multitud de reporteros y gente del pueblo que se había reunido para una conferencia de prensa. ¿Está segura de esto?, susurró Samantha. Su agarre en su mano se hizo más fuerte. Jake asintió, sus ojos firmes. Es hora de que contemos nuestra historia. Mientras la multitud se calmaba, Jake dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme mientras hablaba por el micrófono. Mi nombre es Jake Matthews, y estoy aquí para aclarar las cosas, comenzó. Durante las últimas semanas, ha habido rumores circulando sobre mi vida personal, rumores que han lastimado a las personas que más me importan. No me quedaré de brazos cruzados y dejaré que esas mentiras me definan a mí o a la mujer que amo. Se giró hacia Samantha, su voz suavizándose. Esta es Samantha Carter. No es solo alguien a quien rescaté de un incendio. Es la mujer que he amado desde que tenía 18 años. Hace 10 años, nos separaron circunstancias fuera de nuestro control, pero el destino nos volvió a unir, y no voy a dejarla ir de nuevo. Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas mientras Jake tomaba su mano, sosteniéndola con fuerza. A aquellos que dudan de mí, que dudan de nosotros, continuó Jake, su voz fuerte, no tengo nada que ocultar. Estoy orgulloso de las decisiones que he tomado, y estoy orgulloso de estar al lado de esta mujer. Juntos hemos enfrentado las llamas, tanto literales como figurativas, y hemos salido más fuertes. La multitud estalló en aplausos, y mientras Jake se volvía hacia Samantha, ella sonrió entre lágrimas, su corazón lleno por primera vez en años. En las semanas siguientes, los rumores comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la admiración por el coraje y la honestidad de Jake. El departamento de bomberos lo apoyó, y el pueblo lentamente llegó a ver a Samantha no como un escándalo, sino como la mujer fuerte y resiliente que realmente era. Y por primera vez en una década, Jake y Samantha comenzaron a construir el futuro con el que habían soñado tanto tiempo atrás. Juntos. La vida en Rieway comenzó a volver lentamente a la normalidad, aunque para Jake y Samantha era cualquier cosa menos ordinaria. La conferencia de prensa había sido un punto de inflexión, una declaración de su amor y una postura firme contra las sombras del pasado. Los rumores comenzaron a desvanecerse y las perspectivas de la gente cambiaron. En lugar de susurros de escándalo, se hablaba de admiración por la valentía de Jake y la resiliencia de Samantha. Pero la curación no fue instantánea. Las cicatrices de los años separados, las traiciones y las dudas aún estaban frescas, y les llevaría tiempo reconstruir la confianza que una vez compartieron. Un cálido sábado por la mañana, Jake llevó a Ethan a la estación de bomberos para una visita. Habían pasado semanas desde la conferencia de prensa, y Jake sintió la necesidad de darle al niño un vistazo a su mundo, a la parte de sí mismo que se había forjado en ausencia de Samantha. Ethan estaba prácticamente saltando de emoción mientras Jake lo conducía al enorme garaje donde los camiones de bomberos brillaban bajo la luz del sol. ¡Guau!, exclamó Ethan, sus ojos agrandándose mientras contemplaba los imponentes camiones rojos, las mangueras enrolladas cuidadosamente a los costados y los cascos pulidos descansando en ganchos. Jake se rió entre dientes, arrodillándose a su lado. Bastante genial, ¿eh? Es increíble, dijo Ethan, sus pequeñas manos agarrando las de Jake mientras miraba a su alrededor con asombro. Algunos de los colegas de Jake pasaron, asintiendo y saludando, sus expresiones más suaves de lo que habían sido en semanas. El hielo que se había formado después de que comenzaron los rumores comenzaba a derretirse, y Jake sintió un destello de alivio. Mientras Ethan se subía al asiento del conductor de uno de los camiones, Jake retrocedió, observándolo con una mezcla de orgullo y afecto. Parece que se está divirtiendo mucho, dijo una voz detrás de él. Jake se giró para ver a su jefe de bomberos, un hombre robusto con un rostro curtido y ojos amables, de pie con los brazos cruzados. Lo está, dijo Jake, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. El jefe asintió, su mirada firme. Has hecho bien, Jake. No solo por él, sino por ti mismo. Sé que las últimas semanas no han sido fáciles, pero lo manejaste como un profesional. Gracias, jefe, dijo Jake, su pecho hinchándose de gratitud. Y para que conste, agregó el jefe, dándole una palmada en el hombro a Jake, todos te cubrimos la espalda. No lo olvides. Jake asintió, con la garganta apretada por la emoción. Observó cómo Ethan bajaba del camión,
corriendo hacia él con una sonrisa que podría iluminar toda la estación de bomberos. «A mamá le va a encantar esto», dijo Ethan emocionado. Jake sonrió, revolviendo el cabello del niño. «Sí, le encantará». De vuelta en el apartamento de Jake, Samantha estaba preparando el almuerzo cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Se giró para ver a Jake y Ethan entrar, ambos sonriendo de oreja a oreja. «¿Cómo estuvo?», preguntó, dejando el plato que sostenía. «Estuvo increíble, mamá», exclamó Ethan, corriendo hacia ella. «El señor Jake me mostró los camiones de bomberos y me senté en uno. Fue genial». Samantha se rió, tomándolo en sus brazos. «Eso suena bastante genial». Jake se apoyó en el mostrador, observándolos con una calidez en sus ojos que hizo que el corazón de Samantha se acelerara. «Deberías venir la próxima vez», dijo con voz suave. «Es parte de mi mundo y quiero que tú también seas parte de él». La sonrisa de Samantha vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó. «Me gustaría», dijo en voz baja. Jake se acercó, su mano descansando ligeramente en su cintura. «Ahora somos un equipo, Samantha. Ya no tienes que sentirte como si estuvieras fuera». Sus ojos buscaron los de él y ella asintió, sus muros comenzando a desmoronarse lentamente. Pero mientras Jake y Samantha trabajaban para reconstruir sus vidas juntos, Evelyn Matthews seguía furiosa. Después del explosivo enfrentamiento de Jake con ella, Evelyn se había retirado a su propia casa, lamiendo sus heridas y tramando su siguiente movimiento. No podía creer que su hijo hubiera elegido a esa chica en lugar de a su propia madre, era impensable. Pero Evelyn no era del tipo que se rinde fácilmente. Había pasado su vida cultivando su imagen, asegurándose de que el nombre Matthews fuera sinónimo de respeto y éxito, y no iba a permitir que Samantha Carter, una chica a la que consideraba indigna, arruinara todo. «Arreglaré esto», murmuró Evelyn para sí misma mientras revisaba una pila de papeles en su estudio. Entre ellos había registros, informes e incluso algunas fotos que había desenterrado del pasado de Samantha. Estaba decidida a encontrar algo, cualquier cosa que demostrara que Samantha no pertenecía a la vida de Jake. Y cuando lo encontrara, sabía exactamente cómo usarlo. La tormenta llegó 3 días después. Jake estaba en la estación de bomberos cuando su teléfono vibró con un mensaje entrante. Frunció el ceño al abrirlo, su estómago se encogió al ver el titular: «Escándalo descubierto, se exponen los secretos familiares de Samantha Carter». Sus manos temblaron mientras leía el artículo, que detallaba aspectos personales y dolorosos del pasado de Samantha. Las dificultades financieras de su padre, el tiempo que vivió en un motel destartalado después de dejar Rieway e incluso una afirmación fabricada de que había estado involucrada en una serie de pequeños delitos. La sangre de Jake hirvió mientras leía el artículo, sabiendo exactamente quién estaba detrás de ello: Evelyn. Dejó caer el teléfono y agarró su chaqueta, su mente acelerada mientras pensaba en Samantha y Ethan. Cuando Jake llegó a su apartamento, encontró a Samantha sentada en el sofá, mirando fijamente su teléfono. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Samantha», dijo Jake, corriendo a su lado. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Está por todo Internet, Jake. Todo el mundo lo sabe». Jake se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Escúchame, nada de esto importa. Nada de esto es cierto». «Pero la gente lo creerá», susurró ella con voz temblorosa. «Tus amigos, tus colegas, pensarán que soy una carga, que te estoy arrastrando hacia abajo». El corazón de Jake se encogió al tomar su rostro entre sus manos. «Oye, mírame», dijo con firmeza. «No me importa lo que piensen los demás. Sé la verdad y eso es todo lo que importa. Superaremos esto juntos». Samantha asintió, pero el miedo en sus ojos permanecía. Justo en ese momento, Ethan entró en la habitación sosteniendo un dibujo en el que había estado trabajando. «Mamá, ¿estás bien?». Samantha rápidamente se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. «Estoy bien, cariño». Ethan frunció el ceño, mirando a Jake. «Pasó algo malo». Jake se arrodilló a la altura de Ethan, apoyando una mano en su hombro. «Todo está bien, amigo. Solo estamos resolviendo algunas cosas». Ethan asintió, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, Jake tomó otra decisión. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en semanas. Cuando Evelyn contestó,
Su voz era tan fría y serena como siempre. Jake no perdió el tiempo. Cruzaste la línea, dijo, con voz baja y peligrosa. Sé que estás detrás de ese artículo y no dejaré que te salgas con la tuya. No sé de qué estás hablando, respondió Evelyn, aunque había un dejo de satisfacción en su tono. Aléjate de Samantha Gissen, advirtió Jake. Si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. ¿De verdad quieres que tu reputación perfecta se arruine? Evelyn guardó silencio por un momento, y Jake casi pudo oír los engranajes girando en su mente. Has cambiado, Jake, dijo finalmente, con voz gélida. No, mamá, respondió él. Finalmente me encontré a mí mismo y, por primera vez en mi vida, soy feliz. No me vas a quitar eso. Sin esperar una respuesta, terminó la llamada, su resolución más fuerte que nunca. En los días siguientes, Jake y Samantha enfrentaron las consecuencias juntos. El pueblo se unió a ellos, muchas personas viendo a través de la campaña de desprestigio de Evelyn y ofreciendo su apoyo. Y lenta pero seguramente, Samantha comenzó a creer en sí misma de nuevo. Jake la apoyó en cada paso del camino, demostrando con cada palabra, cada gesto y cada momento de tranquila tranquilidad que su amor valía la pena. Habían enfrentado el fuego y, juntos, habían salido más fuertes. Los días se convirtieron en semanas y, lentamente, el caos que rodeaba a Jake y Samantha comenzó a disiparse. El artículo que Evelyn había plantado había causado dudas al principio, pero el apoyo inquebrantable de Jake y el respeto que había construido en Rieway a lo largo de los años silenciaron la mayoría de los chismes. El pueblo se unió a él y a Samantha, demostrando que incluso en un mundo donde los susurros y los rumores viajaban rápido, la verdad y el amor tenían un peso mayor. Aún así, Samantha no podía evitar sentir el peso de todo lo que habían pasado. Los años separados, las mentiras, la traición, todo persistía como una sombra sobre la felicidad que tanto se esforzaban por reconstruir. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Jake la encontró sentada en el porche trasero de su apartamento, perdida en sus pensamientos. Hoy has estado callada, dijo suavemente, saliendo y entregándole una taza de té caliente. Samantha lo miró, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Solo pensando. Jake se sentó a su lado, su presencia la anclaba mientras miraba el horizonte. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, admitió. Sobre todo lo que hemos pasado. Él asintió, su mandíbula se tensó ligeramente. Ha sido mucho, dijo. Más de lo que cualquiera debería tener que pasar. Pero lo superamos, dijo ella con voz suave. Y a veces no puedo creer que lo hayamos hecho. Jake le tomó la mano, sus dedos callosos rozando los de ella. Sobrevivimos porque somos más fuertes juntos, dijo. Pase lo que pase, siempre lucharé por ti, Samantha. Siempre lucharé por nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas y ella se volvió para mirarlo completamente. Su voz temblaba mientras decía, pasé tantos años creyendo que no era lo suficientemente buena para ti. Tu madre se aseguró de que me sintiera así, e incluso ahora, hay una parte de mí que se pregunta si merezco esto, si te merezco a ti. El pecho de Jake se tensó ante sus palabras y él tomó su rostro entre sus manos, sus ojos grises fijos en los de ella. Samantha, dijo, su voz firme y llena de convicción, eres lo mejor que me ha pasado, y siempre has merecido esto, amor, felicidad y todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer. No dejes que nadie, ni siquiera tú misma, te diga lo contrario. Una lágrima se deslizó por su mejilla y ella se apoyó en su toque, su corazón dolía de amor y gratitud. Te amo, Jake, susurró. Yo también te amo, respondió él. Su voz se quebró ligeramente mientras apoyaba su frente contra la de ella. Por primera vez en años, Samantha sintió una sensación de paz. Los muros que había construido alrededor de su corazón finalmente se estaban derrumbando y se permitió creer en la posibilidad de un futuro lleno de amor y esperanza. A la mañana siguiente, Jake sorprendió a Samantha Gissen con un viaje a uno de los lugares más queridos de Rieway, un tranquilo prado a las afueras de la ciudad donde las flores silvestres florecían en todos los colores y un pequeño arroyo serpenteaba entre la hierba. Gissen corrió, riendo mientras perseguía mariposas y chapoteaba en el agua poco profunda. Samantha lo observó con una sonrisa, su corazón lleno mientras se sentaba en la manta que Jake había extendido para ellos. Esto es hermoso, dijo, mirando a Jake mientras él se sentaba a su lado. No tan hermoso como tú, dijo, su tono burlón pero sincero.
Ella se rió, dándole un codazo juguetonamente. Eres terrible con los cumplidos, ¿sabes? Solo estoy siendo honesto, respondió él, sonriendo. Mientras estaban sentados juntos, la brisa susurraba entre los árboles y el sol les calentaba la cara. Jake metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, su corazón latiendo. Samantha, comenzó, su voz inusualmente nerviosa. Ella se volvió hacia él, sus cejas se fruncieron ligeramente. ¿Qué es? Él respiró hondo, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un anillo de diamante simple pero elegante. Samantha jadeó, su mano voló a su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pasé 10 años preguntándome qué podría haber sido, dijo Jake, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Y ahora que has vuelto, no quiero perder otro segundo. Samantha Carter, ¿te casarías conmigo? Ella lo miró fijamente, su corazón acelerado mientras 1000 emociones la invadían. Alegría, incredulidad, amor. Sí, dijo, su voz apenas un susurro. Luego, más fuerte, sí, Jake, 1000 veces sí. El rostro de Jake se iluminó con una sonrisa mientras le deslizaba el anillo en el dedo, y Samantha lo abrazó, aferrándose a él con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ethan, que había estado observando desde el arroyo, corrió, sus ojos muy abiertos de emoción. ¿Se van a casar?, preguntó, su voz llena de asombro. Samantha se rió, abrazándolo también. Sí, cariño, nos vamos a casar. Ethan sonrió. Eso significa que el señor Jake va a ser mi papá. La garganta de Jake se apretó y miró a Samantha, quien asintió, sus ojos brillaban de amor. Si estás de acuerdo, amigo, dijo Jake con voz suave. Ethan abrazó a Jake con fuerza. Más que de acuerdo, dijo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de alegría y celebración. El pueblo de Rieway abrazó la historia de amor de Jake y Samantha, e incluso aquellos que habían dudado de ellos no pudieron evitar admirar su resiliencia. Evelyn, sin embargo, permaneció como una sombra distante en sus vidas. A pesar de las advertencias de Jake, no hizo más intentos de interferir, aunque su ausencia dejó una punzada agridulce en el corazón de Jake. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes, admitió una noche mientras él y Samantha estaban sentados juntos en el porche. Samantha apoyó la cabeza en su hombro, su mano en la de él. Tal vez algún día vea la verdad, dijo suavemente. Pero hasta entonces, tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo. Jake asintió, su corazón lleno mientras miraba a la mujer que amaba y la familia que estaban construyendo juntos. En una fresca tarde de otoño, rodeados de hojas doradas y las personas que más les importaban, Jake y Samantha intercambiaron votos en una pequeña pero hermosa ceremonia en el prado de Rieway. Mientras estaban bajo el dosel de los árboles, Jake miró a los ojos de Samantha, su voz firme mientras decía, «Eres mi pasado, mi presente y mi futuro. No importa lo que enfrentemos, siempre te elegiré a ti». Las lágrimas llenaron los ojos de Samantha mientras respondía, «Me salvaste, Jake. No solo de ese incendio, sino de mí misma. Me diste esperanza, amor y un hogar. Te amaré el resto de mi vida». Cuando se besaron, la multitud estalló en aplausos y Ethan corrió para unírseles, abrazándolos a ambos. Por primera vez en años, Jake y Samantha se sintieron completos, y mientras estaban juntos, rodeados de amor y risas, sabían que habían resurgido de las cenizas más fuertes que nunca, juntos como una familia.